Hola a todos, en este vídeo veremos cómo configurar SonicsWall Cloud Secure Edge para dar acceso a un equipo a través de SSH. Vamos a ello. Con la sesión iniciada en CSE, iremos al menú Private Access de la izquierda y arriba Infraestructura. Ahí añadiremos o registraremos un nuevo servicio, le damos un nombre, una descripción y seleccionamos un icono. Seleccionamos el clúster apropiado, en este caso Cloud Edge. Nos pone nuestro conector que nos dará acceso al host interno y seleccionamos el dominio. Esta será la URL que tendrán que usar los usuarios para acceder. En Backend Domain ponemos, en este caso, la dirección IP local a la que se llega a través del TZ570 y el puerto real, puerto 22. Aplicamos una política. Lo podemos poner como forzada o permisiva, en cuyo caso no se aplicaría, y guardamos. Ya tenemos esta parte lista. Iniciamos sesión en la aplicación CSE, para lo que nos pide, como siempre, que revalidemos la cuenta. Y una vez que está conectado, nos desplazamos a Servicios, Infraestructura y en este caso lo tenemos en todos. Vamos a darle al botón de conectar. Se ha establecido la conexión, está disponible. Si hacemos clic sobre el nombre, vemos cuáles son los comandos o cómo podemos conectarnos a este servicio por SSH. Vamos a copiar esa parte primera y simplemente desde la línea de comandos de Windows con el usuario adecuado, pues ya el sistema nos está haciendo de proxy y con la contraseña pues ya podemos en este caso acceder. Bien, vamos a salir. En el caso de que quisiéramos utilizar un cliente específico, como es el caso de PuTTY, que es el que yo personalmente utilizo, aquí sí que tenemos que hacer algo más de configuración. Tenemos que poner el hostname. Aquí esta es la opción que pusimos antes, ubuntu.sonicspain.net, el puerto 8443. Esto viene de la configuración del Service Domain Name, mismo host, mismo puerto. Y vamos a darle un nombre en las sesiones grabadas para poder acceder más fácilmente. Lo guardamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es decirle a PuTTY que va a través de un proxy. Seleccionamos el tipo de proxy como local y que ejecute un comando en la conexión y definimos el comando que necesitamos ejecutar. Es Banyan proxy.exe espacio tanto por ciento host y el puerto 8443. Vamos a guardar esta sesión y vamos a tratar de conectar así. Vemos que esto no ha conectado y es porque, bueno, nos ha faltado un paso previo que tenemos que hacer, que en este caso pues, con Windows pues es crear una variable de entorno y esa variable de entorno tiene que ser tipo ruta. Así es que le damos un nombre, path, y ponemos el valor. El valor es la ruta o el directorio donde se encuentra banyan.exe, que es c:/program files banyan recursos /bin. Aceptamos y guardamos los cambios y podemos lanzar de nuevo la conexión con PuTTY. Ahí está. Y simplemente la seleccionamos y le damos el botón de abrir directamente. Y vemos de nuevo cómo la conexión se establece con el proxy. La configuración puede variar si utilizamos otro cliente. Así es que, bueno, ahí hay que consultar documentación si utilizamos algún otro cliente. Eso es todo lo que quería enseñaros hoy. Espero que, como siempre, os haya sido de utilidad y muchas gracias.